Atención absoluta a todos los fanáticos del ciclismo internacional. El mercado de fichajes acaba de saltar por los aires y las redes sociales están completamente encendidas con una noticia que podría cambiar para siempre el mapa de poder del pelotón profesional. Un rumor bomba se está haciendo viral a la velocidad de la luz y tiene como gran protagonista al joven prodigio mexicano Isaac del Toro. Según las versiones extraordinarias que circulan en las últimas horas, un poderoso equipo rival de la categoría World Tour ha lanzado una oferta millonaria absolutamente escandalosa, con un único objetivo en mente: sacar de inmediato a Isaac del Toro de las filas del UAE Team Emirates. Esta historia, que tiene en vilo a todo el mundo del deporte, asegura que grandes estructuras financieras y deportivas como Red Bull Bora-Hansgrohe o el gigantesco Ineos Grenadiers habrían puesto sus ojos de manera obsesiva en el talento latinoamericano. Estamos hablando de firmas dispuestas a romper la banca del ciclismo mundial y a pagar una cláusula de rescisión que marcaría un récord histórico en la disciplina. El propósito de este movimiento multimillonario no es otro que ofrecerle al azteca la llave de su proyecto deportivo, garantizándole el rol de líder absoluto para las grandes vueltas del calendario internacional, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. De esta manera, buscan evitar que una joya de sus dimensiones siga teniendo que compartir galones o quedar relegado bajo la inmensa sombra del rey indiscutible de la escuadra emiratí, Tadej Pogačar. Para comprender la magnitud y el alcance de esta propuesta que ha paralizado los foros de ciclismo, hay que analizar la situación contractual y el valor de mercado que ha alcanzado el corredor mexicano en un tiempo récord. Isaac del Toro firmó en su momento un acuerdo a largo plazo con la estructura del UAE Team Emirates, un contrato blindado diseñado meticulosamente para convertirlo en el pilar del equipo durante los próximos años. La directiva emiratí, encabezada por Mauro Gianetti, ha repetido por activa y por pasiva que consideran al azteca como una pieza totalmente intransferible dentro de su visión de futuro. Sin embargo, en el ciclismo moderno, impulsado por multimillonarios patrocinios privados y fondos de inversión internacionales, ninguna cláusula es completamente inalcanzable cuando la determinación de un rival directo es total. El crecimiento de Del Toro sobre la bicicleta ha sido un fenómeno tan meteórico que ha tomado por sorpresa incluso a los analistas más optimistas del deporte. Sus actuaciones memorables, su capacidad brutal para mantenerse con los mejores en la alta montaña, su potencia en la contrarreloj y, sobre todo, una mentalidad combativa que no se amedrenta ante ninguna figura consagrada, lo han convertido en el objeto de deseo más codiciado de todo el pelotón. Equipos de la talla de Ineos Grenadiers, una escuadra acostumbrada históricamente a dominar el ciclismo con presupuestos colosales, pero que lleva años buscando desesperadamente a ese nuevo gran líder, capaz de devolverlos a la cima del podio de París, ven en el azteca la respuesta perfecta a todas sus necesidades estratégicas. Por otro lado, la irrupción de firmas de peso mundial, como Red Bull dentro de la estructura de la escuadra alemana Bora, ha cambiado de forma radical las reglas del juego financiero. Con una inyección económica de calibre sideral, este tipo de bloques no están buscando simplemente competir, están buscando armar una plantilla capaz de derrocar el monopolio del UAE y del Visma en las grandes vueltas. Y para lograr un objetivo de esa envergadura, arrebatarle al UAE a su joven promesa más valiosa mediante un cheque en blanco no solo significaría reforzar su propia plantilla con un potencial ganador de grandes carreras,
sino asestarle un golpe psicológico y estructural demoledor al corazón de su rival más directo. La sola idea de ver a Isaac del Toro vistiendo otros colores y comandando una escuadra entera diseñada única y exclusivamente para trabajar en favor de sus ambiciones personales ha desatado una ola incalculable de comentarios en plataformas digitales. La comunidad ciclística mundial se encuentra completamente dividida. Por un lado, miles de aficionados latinoamericanos celebran con euforia esta supuesta oferta millonaria, argumentando que un talento tan puro y hambriento de victoria no puede permitir estancarse como gregario de lujo. Sostienen firmemente que su evolución natural exige liderar galones desde ya. Sin embargo, en el otro extremo del debate, los analistas más conservadores piden cautela absoluta, recordando que la estructura emiratí es el lugar idóneo para madurar sin una presión aplastante. Sobre sus hombros. La pregunta retumba con fuerza en todo el pelotón. ¿Estamos ante el preámbulo del traspaso más caro de la historia o frente a una estrategia magistral de negociación? Para entender por qué una oferta multimillonaria por Isaac del Toro ha generado un terremoto mediático de esta magnitud, es imprescindible analizar el contexto interno dentro del UAE Team Emirates. En la cima de la jerarquía de la escuadra emiratí se encuentra Tadej Pogačar, un corredor legendario que domina el ciclismo actual con una autoridad incontestable. Pogačar no solo es el líder indiscutible del equipo, sino el eje central en torno al cual giran todas las decisiones tácticas, la selección de personal y la distribución de galones en las carreras más importantes del planeta. Para cualquier joven ciclista con aspiraciones de victoria en la clasificación general de un Tour de Francia, compartir filas con un monstruo deportivo de semejante calibre representa un arma de doble filo. Por un lado, ofrece el privilegio único de aprender del mejor corredor del mundo en un ambiente controlado y sin la obligación inmediata de cargar sobre las espaldas con el peso completo de toda una estructura. Por otro lado, impone un techo de cristal sumamente difícil de traspasar, donde las oportunidades individuales quedan inevitablemente supeditadas a los intereses colectivos y a la protección del líder supremo. Esta realidad ha sido objeto de intensos debates entre exfiguras del ciclismo internacional, analistas de renombre y periodistas especializados. Leyendas de la talla de Raúl Alcalá, una de las grandes referencias históricas del ciclismo latinoamericano, no han dudado en expresar públicamente su postura sobre el futuro de la joven promesa azteca. Según estas voces autorizadas, quedarse demasiado tiempo dentro de una estructura saturada de superestrellas puede terminar neutralizando el instinto ganador de un corredor en pleno desarrollo. La teoría sostiene que Del Toro posee las cualidades físicas y mentales necesarias para pelear de tú a tú contra los grandes nombres del pelotón internacional, pero que para liberar el 100% de su potencial necesita la libertad absoluta que solo le otorgaría ser el capo único de un equipo World Tour. La tentación de aceptar una propuesta de una escuadra rival no responde únicamente a un factor meramente financiero. Se trata, por encima de todo, de un proyecto deportivo diseñado para poner a su disposición a todo un bloque de ciclistas trabajando incansablemente para llevarlo a lo más alto del podio en las grandes vueltas. Sin embargo, dar el paso hacia un traspaso de esta envergadura no es un proceso sencillo ni exento de riesgos colosales. El UAE Team Emirates ha construido una de las fortalezas financieras y logísticas más poderosas de la historia del deporte. Las garantías de material técnico, nutrición, preparación médica,
campamentos de entrenamiento en altura y el respaldo de un presupuesto prácticamente ilimitado son ventajas difíciles de igualar en cualquier otro lugar del pelotón. Abandonar un entorno tan perfeccionado y seguro para convertirse en el pilar fundamental de una escuadra en reconstrucción como Ineos Grenadiers, o en un proyecto en plena expansión con el respaldo de Red Bull implica asumir una presión mediática desgarradora. En una nueva escuadra, el mexicano no llegaría como una promesa en desarrollo, sino como el fichaje estrella por el que se han pagado cifras astronómicas, lo que significa que cada resultado, cada contratiempo y cada actuación en la montaña serían juzgados bajo la lupa más rigurosa y exigente del mundo del ciclismo. Al mismo tiempo, la postura oficial de la directiva emiratí se mantiene firme en la defensa de sus activos más valiosos. La cúpula directiva del UAE entiende perfectamente el valor estratégico que representa Isaac del Toro, no solo por su brutal rendimiento deportivo sobre la carretera, sino por el impacto cultural, comercial que genera en el mercado americano. Perder a una joya de este calibre en manos de un rival directo significaría debilitar sensiblemente el futuro del equipo a largo plazo y reforzar simultáneamente a las estructuras que buscan destronarlos. Por esta razón, internamente se especula que cualquier intento externo por pagar la cláusula de rescisión vendría acompañado de una contraoferta emiratí para blindar y renegociar las condiciones. Azteca. El juego de ajedrez financiero y estratégico ha comenzado en los despachos, y cada movimiento de las partes involucradas está siendo calculado al milímetro mientras el pelotón internacional observa con absoluto asombro el desarrollo de esta historia. Para comprender a fondo por qué los grandes gigantes del pelotón internacional están dispuestos a desembolsar cantidades astronómicas por Isaac del Toro, es necesario analizar el impacto técnico, táctico que el mexicano ha demostrado sobre la bicicleta. En el ciclismo moderno, la capacidad de destacar simultáneamente en terrenos tan exigentes como la alta montaña y las pruebas contra el reloj es un privilegio reservado a una élite muy reducida. Del Toro ha mostrado una madurez competitiva impropia de su edad, ejecutando ataques demoledores en los puertos más duros del calendario y manteniendo un ritmo infernal ante los corredores más experimentados del planeta. Esta polivalencia absoluta es precisamente el perfil que buscan escuadras como Ineos Grenadiers o Red Bull Bora Hansgrohe para sostener las aspiraciones de una clasificación general en carreras de 3 semanas. Un ciclista que no solo resiste los envites de los mejores climbing especialistas, sino que también es capaz de marcar diferencias significativas en la contrarreloj, representa el molde perfecto del campeón contemporáneo. La irrupción del joven azteca en el escenario continental no solo ha cautivado a los directores deportivos, sino que ha desatado un fenómeno comercial sin precedentes. América Latina ha sido históricamente una cuna inagotable de grandes talentos de la ruta, pero la llegada de una figura con el carisma, la potencia y el perfil completo de Del Toro abre un abanico gigantesco de oportunidades de patrocinio global. Las grandes marcas internacionales de bicicletas, indumentaria y nutrición deportiva son plenamente conscientes de lo que significa tener a un corredor de su impacto liderando un proyecto de alcance mundial. Arrebatarle este activo al UAE Team Emirates no es únicamente una jugada maestra en lo deportivo para desestabilizar la hegemonía de la escuadra árabe, es también una maniobra comercial multimillonaria diseñada para conquistar audiencias masivas en todo el continente americano y posicionar la imagen del equipo en mercados de altísimo valor económico. Por su parte,
la directiva del UE Team Emirates se enfrenta a un dilema táctico de proporciones enormes. La coexistencia de múltiples talentos de primer orden dentro de una misma estructura requiere un manejo meticuloso del ego y de las expectativas personales. Aunque la estrategia oficial ha sido integrar a Del Toro de manera progresiva, garantizándole oportunidades de victoria en pruebas por etapas de una semana y roles de máxima responsabilidad en el calendario, la ambición natural de un corredor de su clase tarde o temprano exige el estatus de líder único en la gran cita del año, el Tour de Francia. Sin embargo, mientras Tadej Pogačar continúe mostrando una superioridad aplastante y una vigencia absoluta en la cima del ciclismo, los galones principales de la escuadra emiratí en la ronda francesa tienen un dueño indiscutible. Esta saturación de liderazgo es precisamente la grieta que los equipos rivales intentan aprovechar, prometiéndole al azteca la garantía por contrato de ser el número uno absoluto desde el primer día. El ambiente dentro de los foros especializados y las comunidades de aficionados arde con cada nuevo detalle que sale a la luz sobre esta negociación. Quienes defienden la opción de un cambio de aires argumentan que los grandes campeones de la historia construyeron sus leyendas asumiendo riesgos monumentales y liderando sus propios bloques sin depender del margen que les otorgara una superestrella consagrada. Por otro lado, los sectores más cautos señalan que la estructura del UAE ofrece una estabilidad técnica y financiera que muy pocos equipos en el mundo pueden igualar en este momento, advirtiendo que un movimiento apresurado hacia una escuadra en proceso de reestructuración podría frenar su progresión táctica. Lo que es innegable es que la figura de Isaac del Toro ha trascendido las fronteras de lo estrictamente deportivo, convirtiéndose en el epicentro de una de las batallas de despachos más intensas, apasionantes y determinantes del ciclismo profesional moderno. Para comprender a fondo por qué los grandes gigantes del pelotón internacional están dispuestos a desembolsar cantidades astronómicas por Isaac del Toro, es necesario analizar el impacto técnico, táctico que el mexicano ha demostrado sobre la bicicleta. En el ciclismo moderno, la capacidad de destacar simultáneamente en terrenos tan exigentes como la alta montaña y las pruebas contra el reloj es un privilegio reservado a una élite muy reducida. Del Toro ha mostrado una madurez competitiva impropia de su edad, ejecutando ataques demoledores en los puertos más duros del calendario y manteniendo un ritmo infernal ante los corredores más experimentados del planeta. Esta polivalencia absoluta es precisamente el perfil que buscan escuadras como Ineos Grenadiers o Red Bull Bora Hansgrohe para sostener las aspiraciones de una clasificación general en carreras de 3 semanas. Un ciclista que no solo resiste los envites de los mejores climbing especialistas, sino que también es capaz de marcar diferencias significativas en la contrarreloj, representa el molde perfecto del campeón contemporáneo. La irrupción del joven azteca en el escenario continental no solo ha cautivado a los directores deportivos, sino que ha desatado un fenómeno comercial sin precedentes. América Latina ha sido históricamente una cuna inagotable de grandes talentos de la ruta, pero la llegada de una figura con el carisma, la potencia y el perfil completo de Del Toro abre un abanico gigantesco de oportunidades de patrocinio global. Las grandes marcas internacionales de bicicletas, indumentaria y nutrición deportiva son plenamente conscientes de lo que significa tener a un corredor de su impacto liderando un proyecto de alcance mundial. Arrebatarle este activo al UAE Team Emirates no es únicamente una jugada maestra en lo deportivo para desestabilizar la hegemonía de la escuadra árabe, es también una maniobra comercial.
multimillonaria diseñada para conquistar audiencias masivas en todo el continente americano y posicionar la imagen del equipo en mercados de altísimo valor económico. Por su parte, la directiva del UAE Team Emirates se enfrenta a un dilema táctico de proporciones enormes. La coexistencia de múltiples talentos de primer orden dentro de una misma estructura requiere un manejo meticuloso del ego y de las expectativas personales. Aunque la estrategia oficial ha sido integrar a Del Toro de manera progresiva, garantizándole oportunidades de victoria en pruebas por etapas de una semana y roles de máxima responsabilidad en el calendario, la ambición natural de un corredor de su clase tarde o temprano exige el estatus de líder único en la gran cita del año, el Tour de Francia. Sin embargo, mientras Tadej Pogačar continúe mostrando una superioridad aplastante y una vigencia absoluta en la cima del ciclismo, los galones principales de la escuadra emiratí en la ronda francesa tienen un dueño indiscutible. Esta saturación de liderazgo es precisamente la grieta que los equipos rivales intentan aprovechar, prometiéndole al azteca la garantía por contrato de ser el número uno absoluto desde el primer día. El ambiente dentro de los foros especializados y las comunidades de aficionados arde con cada nuevo detalle que sale a la luz sobre esta negociación. Quienes defienden la opción de un cambio de aires argumentan que los grandes campeones de la historia construyeron sus leyendas asumiendo riesgos monumentales y liderando sus propios bloques sin depender del margen que les otorgara una superestrella consagrada. Por otro lado, los sectores más cautos señalan que la estructura del UAE ofrece una estabilidad técnica y financiera que muy pocos equipos en el mundo pueden igualar en este momento, advirtiendo que un movimiento apresurado hacia una escuadra en proceso de reestructuración podría frenar su progresión táctica. Lo que es innegable es que la figura de Isaac del Toro ha trascendido las fronteras de lo estrictamente deportivo, convirtiéndose en el epicentro de una de las batallas de despachos más intensas, apasionantes y determinantes del ciclismo profesional moderno. El desenlace de esta vorágine de rumores, ofertas multimillonarias y especulaciones mediáticas situadas en torno a Isaac del Toro marcará un antes y un después en la configuración del ciclismo profesional de cara a las próximas temporadas. No estamos presenciando simplemente una negociación de traspaso habitual en el mercado de fichajes. Asistimos a una verdadera batalla ideológica y financiera entre los gigantes del deporte por definir quién heredará el control del pelotón internacional en la próxima década. La resolución de esta historia enviará un mensaje claro a todos los equipos de la categoría World Tour. Los jóvenes talentos de calibre extraordinario no solo son el futuro de la disciplina, sino los activos más codiciados por los cuales las marcas globales están dispuestas a romper cualquier esquema económico previo. Para el UAE Team Emirates, la retención de Del Toro representa una prueba de fuego a su capacidad de gestión deportiva y estratégica. La escuadra emiratí ha demostrado ser una maquinaria casi invencible en la carretera, pero retener a múltiples líderes con aspiraciones al Tour de Francia dentro del mismo vestuario exige una diplomacia impeccable. Si la directiva encabezada por Mauro Gianetti logra convencer al azteca de renovar o mantener su compromiso a largo plazo, habrán demostrado que su proyecto deportivo posee la solidez, la visión y las garantías suficientes para satisfacer los sueños de las mentes más ambiciosas del deporte. De quedarse, Del Toro continuará formando parte de una estructura dominante, perfeccionando su arsenal táctico y esperando el momento exacto en el que la historia y el equipo le entreguen la batuta definitiva para asaltar el maillot amarillo.
Por el contrario, si las ofertas mareantes de bloques como Red Bull Bora Hansgrohe o Ineos Grenadiers logran concretar lo que muchos consideran el movimiento más audaz de la era moderna, el impacto tectónico sacudirá las bases del deporte de manera inmediata. Un cambio de filas por parte del corredor mexicano significaría una declaración de guerra deportiva, abierta contra el monopolio del UAE. Para la afición latinoamericana y los seguidores del ciclismo en todo el mundo, ver a Isaac del Toro asumir el liderazgo absoluto de una escuadra rival añadiría una dosis brutal de dramatismo, rivalidad y emoción a cada gran vuelta del calendario. Cada enfrentamiento directo entre el mexicano y su antiguo equipo se convertiría instantáneamente en un espectáculo mediático de dimensiones colosales, atrayendo las miradas de millones de espectadores apasionados. En este punto decisivo del camino, el corredor azteca se encuentra frente al reto más importante de su joven y deslumbrante carrera. Las decisiones tomadas en los despachos en los próximos meses definirán el rumbo de su evolución sobre la bicicleta, la presión con la que saldrá a competir en cada etapa y el tipo de legado que construirá en los libros de historia del deporte internacional. Ya sea vistiendo los colores del UAE como una de sus piezas fundamentales o luciendo el maillot de una nueva escuadra diseñado íntegramente para llevarlo a la gloria personal, Isaac del Toro ha demostrado que posee la clase, la fuerza y la mentalidad de un campeón predestinado. El mundo del ciclismo contiene el aliento a la espera del anuncio oficial, sabiendo que el futuro de la ruta mundial se está escribiendo justo ahora.